El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Bajo el cielo plomizo de Caesar Augusta, cuando el viento del norte mordía la piedra y levantaba remolinos de polvo en las calzadas romanas, vivía un hombre cuya voz se trababa en la garganta, pero cuyo espíritu resonaba más fuerte que el cierzo invernal. Era el siglo IV y el imperio se estremecía bajo los mandatos de emperadores que veían en la nueva fe una amenaza para sus viejos dioses de mármol y sangre. Valero caminaba por las orillas del Ebro con el paso lento de quien carga sobre sus hombros no solo el peso de los años sino el destino de un pueblo entero. Su figura era enjuta y su rostro estaba marcado por las arrugas que el sol y la preocupación habían labrado con paciencia de artesano. No era un hombre de discursos grandilocuentes ni de oratoria fluida, pues su lengua tropezaba con las palabras como si estas fueran piedras en un camino demasiado empinado. Sin embargo, en sus ojos ardía una llama quieta y profunda que infundía paz a quienes se cruzaban con él. A su lado siempre caminaba Vicente, el joven diácono cuya vitalidad contrastaba con la calma anciana del obispo. Vicente era la voz que a Valero le faltaba. Si Valero era el pensamiento profundo y la oración silenciosa, Vicente era el verbo encendido y la acción valiente. Juntos formaban una unidad perfecta. Padre e hijo en el espíritu. Pastor y báculo. Recorrían las calles de la ciudad consolando a los temerosos y partiendo el pan con los hambrientos mientras las noticias llegaban desde Roma como nubes negras que anuncian la tormenta. Diocleciano había decretado que la lealtad al imperio debía demostrarse con sacrificios a los dioses paganos y aquellos que se negaran pagarían con su sangre. La atmósfera en Caesar Augusta se volvió densa y irrespirable. Los soldados patrullaban con mayor frecuencia y las miradas de los vecinos se volvían esquivas. El gobernador Daciano, un hombre cuya crueldad era conocida en toda la provincia, llegó a la ciudad con la misión de extirpar la fe cristiana de raíz. Su fama le precedía como un rastro de ceniza y dolor. Valero sabía que su tiempo de libertad se agotaba. Una noche, mientras el viento aullaba fuera de los muros de su modesta morada, llamó a Vicente. El joven acudió con la presteza habitual y se sentó a los pies del anciano. No hicieron falta muchas palabras. El silencio entre ellos estaba lleno de entendimiento. Sabían que el cáliz no pasaría de largo esta vez. Valero puso una mano temblorosa sobre la cabeza de Vicente y en ese gesto le transmitió toda la fortaleza que necesitaría para lo que estaba por venir. Pocos días después los soldados golpearon a la puerta. El sonido de la madera astillándose y el metal de las armaduras rompió la paz del hogar. No opusieron resistencia. Valero se irguió con una dignidad que hizo dudar por un instante a los centuriones, pero las órdenes eran claras. Fueron encadenados y arrastrados por las calles que tantas veces habían recorrido bendiciendo a sus habitantes. Ahora esas mismas calles estaban vacías, pues el miedo había cerrado las ventanas y atrancado las puertas. Solo el viento les acompañaba en su marcha hacia el pretorio, donde Daciano les esperaba sentado en su curul de marfil y odio. El juicio fue una farsa diseñada para humillar y aterrar. Daciano miró con desprecio al anciano obispo, esperando encontrar a un hombre roto por el miedo. Le preguntó con voz sarcástica por qué un hombre de su edad se obstinaba en desafiar al hombre más poderoso del mundo. Valero intentó responder. Abrió la boca y su garganta se cerró. Los sonidos salieron atropellados y confusos. El tartamudeo se hizo evidente y cruel bajo la acústica de la sala de mármol. Algunos soldados soltaron risas disimuladas. Daciano sonrió con suficiencia, creyendo haber ganado la batalla antes de empezar. Pero entonces Vicente dio un paso al frente. Sus cadenas tintinearon con un sonido que pareció música de guerra. Con una voz potente y clara que llenó cada rincón del tribunal habló por su obispo. Dijo que si bien la lengua de Valero podía ser torpe, su fe era inquebrantable y su verdad más sólida que los cimientos del imperio. Vicente desafió a Daciano con una elocuencia que dejó mudos a los presentes. Habló del único Dios verdadero y de la vanidad de los ídolos de piedra que no podían ver ni oír. La ira de Daciano fue terrible. No podía soportar que un joven diácono le hablara con tal audacia mientras el viejo obispo permanecía en un silencio que ahora parecía más una condena que una debilidad. El gobernador dictó sentencia con el rostro demudado por la furia. Para Vicente reservó el castigo más atroz, la tortura y la muerte, pues su voz debía ser acallada con sangre. Sería llevado a Valencia para ser martirizado lejos de su hogar.
Para Valero, sin embargo, el destino sería diferente. Daciano pensó que matar al anciano lo convertiría en mártir y aumentaría su leyenda. Decidió que el olvido y el silencio serían un castigo peor que la muerte. Lo condenó al exilio. Lo enviaría a las montañas más remotas y salvajes donde el frío y la soledad acabarían con él lentamente, lejos de su rebaño y de la tierra que amaba. La despedida entre Valero y Vicente fue desgarradora, aunque no hubo lágrimas. Se miraron por última vez mientras los soldados los separaban a empujones. Valero vio cómo se llevaban a su hijo espiritual hacia el sur, hacia el martirio, y su corazón se rompió en 1000 pedazos. Sin embargo, sabía que la corona de gloria esperaba a Vicente. Él por su parte fue empujado hacia el norte, hacia las tierras altas donde las montañas tocan el cielo y el invierno es eterno. El viaje al exilio fue largo y penoso. Valero caminó bajo la custodia de guardias que se burlaban de su paso lento y de su lengua trabada. Atravesaron llanuras áridas y subieron por senderos de cabras hasta que los picos nevados de los Pirineos se alzaron ante ellos como gigantes de piedra. Llegaron a un lugar llamado Enate, cerca de donde el río Cinca excava su cauce entre rocas milenarias. Allí los soldados lo abandonaron a su suerte, convencidos de que el anciano no sobreviviría a la primera nevada. Pero subestimaban la fuerza que reside en un alma en paz. Valero encontró refugio en una cueva pequeña y húmeda. Su vida se redujo a lo esencial. Comía raíces y bayas que encontraba en el bosque y bebía el agua cristalina de los arroyos. Su sotana se desgastó hasta convertirse en harapos, pero su espíritu se vistió de luz. En la soledad de la montaña descubrió que el silencio no era un castigo sino un regalo. En el silencio podía escuchar la voz de Dios, en el susurro del viento entre los pinos y en el rugido lejano de los aludes. Los animales del bosque se acercaban a él sin temor. Los ciervos le miraban con ojos curiosos y los pájaros se posaban cerca de su mano mientras oraba. Se decía que incluso las bestias salvajes reconocían la santidad de aquel hombre que había sido desechado por sus semejantes. Con el tiempo, los habitantes de las aldeas dispersas de la montaña comenzaron a oír rumores sobre el hombre santo, que vivía en las alturas. Al principio se acercaban con recelo, temiendo que fuera un loco o un hechicero. Pero bastaba una mirada de Valero para disipar sus miedos. Aunque apenas podía hablar, sus gestos y su presencia eran suficientes para comunicar un amor inmenso. Comenzó a obrar prodigios. Se cuenta que un día bendijo las aguas de un manantial y éstas sanaron a los enfermos que las bebían. En otra ocasión, con una simple señal de la cruz, detuvo una tormenta que amenazaba con destruir las escasas cosechas de los montañeses. La fama de su santidad se extendió por los valles como el eco de una campana. La gente subía hasta su cueva para pedirle consejo o simplemente para estar cerca de él. Valero, que había sido expulsado de su gran ciudad y separado de su elocuente diácono, encontró una nueva feligresía entre pastores y gente sencilla. Les enseñaba con el ejemplo, pues su vida era el sermón más poderoso. Les mostraba que la fe no necesitaba de palabras complicadas sino de un corazón dispuesto. Los años pasaron y la nieve cubrió sus cabellos igual que cubría las cimas de las montañas. Valero envejeció aún más, pero su cuerpo resistía, sostenido por una fuerza invisible. Nunca dejó de pensar en Vicente y en su querida César Augusta. En sus oraciones nocturnas pedía por la ciudad que lo había visto nacer y por la iglesia que sufría bajo la persecución. No sabía que el imperio estaba cambiando, que Constantino traería la paz a los cristianos y que las cruces dejarían de ser instrumentos de tortura para convertirse en símbolos de victoria. Él vivía en un tiempo suspendido, marcado solo por las estaciones y la liturgia de la naturaleza. Un día sintió que sus fuerzas le abandonaban definitivamente. No hubo dolor ni angustia, solo una inmensa fatiga y la certeza de que el viaje llegaba a su fin. Se tumbó sobre su lecho de hojas secas y miró hacia la entrada de la cueva, donde la luz del atardecer pintaba de oro las rocas. Cerró los ojos y en su mente vio de nuevo el Ebro fluyendo majestuoso, vio el rostro joven y valiente de Vicente, y sintió una paz absoluta. Su último aliento se unió al viento de la montaña, ese mismo viento que viajaría hacia el sur llevando la noticia de que el obispo exiliado había regresado a la casa del padre. La muerte de Valero no significó el olvido que Daciano había planeado. Al contrario, su memoria se arraigó en la tierra con la fuerza de un roble centenario. Los montañeses lloraron su pérdida y enterraron su cuerpo con reverencia. El lugar de su sepultura se convirtió en un sitio sagrado donde la tierra parecía vibrar con una energía especial.
Pasaron los siglos y la historia dio muchas vueltas. Los reinos cayeron y se levantaron otros nuevos. Pero la figura de San Valero permaneció. Llegó el día en que sus reliquias fueron reclamadas por la ciudad que nunca dejó de ser suya. El regreso de San Valero a Zaragoza fue un triunfo que ningún emperador romano hubiera podido soñar. No volvió encadenado ni humillado sino a hombros de fieles que cantaban himnos de alegría. La ciudad se vistió de gala para recibir a su patrón. Las campanas repicaron hasta quedarse roncas y el incienso llenó las calles borrando para siempre el recuerdo del miedo y la persecución. Se dice que cuando sus restos entraron en la ciudad el viento sopló con una fuerza inusitada. Era el cierzo, el viejo amigo de Valero, que acudía a darle la bienvenida. Los zaragozanos aprendieron a amar ese viento que limpia el cielo y endurece el carácter. Y cada año en el aniversario de su fiesta la ciudad celebra no solo la memoria de un obispo tartamudo sino la victoria de la humildad sobre la soberbia. La tradición cuenta que Valero al ser ventolero protege del viento y a la vez lo gobierna. Se tejieron leyendas sobre su capacidad para entenderse con los elementos. Pero más allá de los milagros y las leyendas, la historia de Valero es la historia de la resistencia silenciosa. Nos enseña que no hace falta una voz potente para ser escuchado si lo que se dice con la vida. Nos recuerda que el exilio puede ser un camino hacia el encuentro con uno mismo y que la soledad habitada es más plena que la multitud vacía. En los días de fiesta, cuando el roscón dulce llena las mesas y las familias se reúnen, se celebra algo más que una tradición culinaria. Se celebra la continuidad de una fe que sobrevivió al fuego y a la espada. El roscón con su sorpresa escondida es como la vida de Valero. Una apariencia sencilla y humilde que esconde en su interior un tesoro de incalculable valor. Imaginemos por un momento a aquel anciano en la montaña mirando las estrellas que brillaban sobre el Pirineo con una intensidad que no se ve en las tierras bajas. Imaginemos su conversación con Dios sin palabras trabadas, sin la angustia de la tartamudez, en un idioma de luz y silencio puro. Imaginemos que desde allí bendijo el futuro de una tierra que llevaría su nombre con orgullo. Valero de Zaragoza, el santo que hablaba poco pero amaba mucho. El obispo que no necesitó defenderse porque la verdad era su escudo. Su legado perdura en cada piedra del aseo, en cada ráfaga de viento que barre la plaza y en el corazón de una ciudad que se sabe protegida por su mirada bondadosa. La historia de San Valero es un relato de amor que atraviesa los siglos, un testimonio de que la verdadera fuerza no reside en el poder temporal sino en la fidelidad eterna. Y así, mientras el Ebro siga llevando agua al mar y el cierzo siga soplando desde el Moncayo, la figura del viejo obispo seguirá caminando invisible pero presente por las calles de su ciudad eterna, custodiando los sueños de sus hijos y recordándoles que incluso en el silencio más profundo siempre hay una voz que nos llama por nuestro nombre. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.